Si hay algo peor que un delincuente cualquiera, es un delincuente al que medio país aplaude cada fin de semana. Bruno Fernandes de Sousa era el portero estrella del Flamengo, siendo el ídolo de muchos brasileños. Esto a pesar de que fuera de la cancha era conocido por agresiones, demandas, escándalos, básicamente un historial que en cualquier trabajo normal te deja en la calle, pero que en el fútbol brasileño apenas eran cosas de chamacos. Eso hasta que este hombre, por creerse intocable, cometió uno de los crímenes más atroces en la historia del fútbol. El foco de este video lo quiero centrar en la persona que más sufrió por todo este suceso, y esa es Elisa Zamudio, una mujer con una vida muy dura, la cual creía que todo ese sufrimiento iba a detenerse una vez se casara con un futbolista, y así, para su mala suerte, dio con Bruno Fernández, y el resto de esta triste historia la conocerás ahora. Como vas a ver a continuación, la vida de Elisa Silva Zamudio nunca fue fácil, y es que la joven nació en Paraná en febrero de 1985, siendo producto de la relación entre Luis Carlos Zamudio, quien provenía de una familia acomodada, y de su madre Sonia Fátima Moura, quien provenía de un entorno rural humilde y conservador en el cual la mujer era limitada a servir al hogar y era privada de recibir educación avanzada, así como de acceder a redes de apoyo, por lo que esta relación en un principio era de telenovela, y así Sonia a sus 17 años decidió irse a vivir con Luis Carlos, aunque la chispa del amor se apagó rápidamente, ya que él, a pesar de ser tan solo un año mayor que Sonia, le controlaba la vida como si fuese su papá, apoyándose en que él era el proveedor y las cosas se hacían como él decía y punto. Y esta dinámica se convirtió en el primer paso hacia un encierro psicológico y físico, donde las golpizas, los gritos y la manipulación se convertirían en el pan de cada día. La situación alcanzó su punto de mayor tensión cuando a mediados de 1984 Sonia se entera de que estaba embarazada de la que sería su hija Elisa Silva Zamudio. Sin embargo, la evolución de la relación se tornó aún más violenta después del evento, y lejos de aceptar la paternidad o brindar apoyo, Luis Carlos rechazó tajantemente la idea de tener a la niña, forzando a Sonia a que se practicase un aborto. La presión, las exigencias y las amenazas por parte de Luis Carlos se volvieron insostenibles, por lo que el instinto maternal de Sonia y sus propias convicciones la llevaron a tomar una decisión drástica. Logró reunir el valor para separarse de su agresor y escapar de su destruido hogar sin mirar atrás. Hacia el final del embarazo, Luis Carlos buscó a Sonia alegando un profundo arrepentimiento con promesas de cambio y asegurando que aceptaría a la niña, logrando convencerla de regresar a su lado. Sonia regresó creyendo en la falsa redención de su agresor y retomó la convivencia con él. No obstante, sus falsas promesas se desmoronaron rápidamente tras el nacimiento, y es que con su llegada, la violencia física regresó con mucha más fuerza, llegando incluso a las amenazas de muerte. La situación llegó a un punto de no retorno cuando Elisa tenía entre 4 y 6 meses de haber nacido, y ante la certeza inminente de que Luis Carlos tarde o temprano terminaría casi que matándola, Sonia tomó la desgarradora decisión de huir hacia Mato Grosso do Sul para así salvar su vida, dejando a Elisa bajo el cuidado de Luis Carlos y de su abuela paterna. Con el paso del tiempo, Sonia se mudó a un ranchito humilde donde cultivaba pimientos y trataba de rehacer su vida junto a su nueva pareja, con la cual tuvo un hijo, pero aunque intentaba seguir adelante, nunca logró sacarse de la cabeza a su hija, pues cada día imaginaba alguna forma de recuperarla, hasta que cuando Elisa tenía cerca de 10 años, Sonia reunió el valor suficiente, se metió a escondidas en la casa de Luis Carlos y se la llevó consigo, decidida a criarla en un entorno más seguro. Ya instaladas en ese nuevo hogar, la vida para Elisa cambió, quizás sin lujos ni comodidades, pero rodeada del cariño, el cuidado y la protección de su madre y de una familia que buscaba sostenerlas, pero esa calma apenas duró un año. Y es que tras varios episodios de acoso por parte de Luis Carlos, este se presentó en persona en el ranchito y con amenazas de muerte se llevó a Elisa, empujando a Sonia a ceder no por voluntad, sino a puro terror. Y es que el hombre llegó a decirle que si volvía a intentar llevársela sin su consentimiento,
él se la devolvería en pedacitos, y así, dominada por el miedo, Sonia se mantuvo alejada durante años, cargando con la angustia de no ver crecer a su hija. Sonia, ya resignada, retomó el trabajo agrícola junto a su familia, mientras que Luis Carlos tuvo otra pareja y procreó a una segunda hija bajo unas circunstancias un tanto peculiares. Y es que el hombre ahora tenía una nueva esposa, pero la hija la tendría con su cuñada de ese momento, es decir, la hermana de su esposa. What the fuck? Elisa, por su lado, hablaba con su madre ocasionalmente a través de llamadas telefónicas a escondidas, y esta le contaba sobre sus sueños de casarse con un futbolista, convertirse en arquera de fútbol profesional y también en modelo profesional cuando fuese grande, aunque por otro lado le contaba que su padre la maltrataba constantemente e incluso abusaba de ella de forma íntima, y el enfermo incluso dejaba que sus amigos se acostaran con su hija a cambio de propinas. Aunque Sonia era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, sabía que cualquier intento de alertar a las autoridades iba a ser inviable, porque aparte del pavor que le tenía a su expareja, no le ayudaba su contexto socioeconómico y el contexto judicial de Brasil de ese entonces, que no amparaba a las mujeres abusadas, por lo que ambas tuvieron que sufrir todo ese tiempo en silencio. A sus 14 años, aproximadamente en 1999, Elisa pidió mudarse con su madre y se escapó de la casa de su padre, pero al llegar tuvo muchas incompatibilidades en el estilo de vida de la familia de Sonia y discutía constantemente con su padrastro, por lo que al cabo de un par de años regresó nuevamente con Luis Carlos, y aunque no le agradaba a su padre, ella tomó esta decisión con determinación, ya que este le había prometido producirle su portafolio fotográfico como modelo profesional, así como contactos con distintas agencias que según él conocía, algo que claramente no planeaba cumplir y solo le mentía a su hija con tal de mantener el control y perpetuar la explotación de los años anteriores, por lo que Elisa, cansada de la porquería de persona que era su padre, decidió huir hacia Sao Paulo tan pronto cumplió los 18 años. Cabe recalcar que lamentablemente Elisa no era su única víctima, pues se sabe que Luis Carlos también incluso peor de su otra hija menor. Las autoridades brasileñas abrieron una investigación en su contra en el año 2004 y tras la denuncia con una sumatoria de pruebas que hablaban por sí solas, fue acusado y procesado, recibiendo una condena de 8 años en prisión, aunque únicamente por los cargos de abuso hacia una menor. Por otra parte, Elisa, quien ya se había mudado a Sao Paulo, se estrelló con la realidad al darse cuenta de que sin contactos ni red de apoyo iba a ser prácticamente imposible conseguir oportunidades en la pasarela y editoriales en una ciudad tan enorme y competitiva. Es en esta ciudad que tuvo que aprender a vivir en condiciones de precariedad material a cambio de su sueño. Vivía cambiando de direcciones y alojándose temporalmente con conocidos esporádicos, y en efecto, esto llevó a que al poco tiempo comenzara a vender su cuerpo, algo que si bien le desagradaba, le permitía ahorrar algo de dinero y además de frecuentar círculos de personas adineradas, entre ellos futbolistas de todas las ligas. Pese a las dificultades, Elisa perseveró en su objetivo profesional y con el tiempo empezó a participar en desfiles de moda y editoriales fotográficos, frecuentando el círculo de eventos y concentraciones deportivas para acercarse a la oportunidad de sus sueños. Pero la realidad era distinta, y es que los trabajos de modelaje eran esporádicos o mal pagados, lo que no bastaba para sostenerse en una ciudad tan cara como Sao Paulo, por lo que entre 2005 y 2009, ante la insuficiencia de ingresos por modelaje, Elisa aceptó participar en películas para adultos, pero ya saben qué estilo de películas, así bien fuertes, y en estas, bueno, fuertes no, porque fuertes quiere decir como violencia. Pero ya saben a qué películas me refiero. Y estas películas servían como publicidad para su trabajo de dama de compañía. Porque hombres veían estas películas y decían, ah, pues esta chica me parece guapa, así que la voy a llamar. Para este entonces, pese a que se llamaban todo el tiempo, Sonia pensaba que su hija solamente trabajaba como modelo, desconociendo completamente las dificultades por las que pasaba para ganarse el pan de cada día. Y así, con el paso del tiempo, el desgaste emocional y los riesgos asociados a ese estilo de vida hicieron que Elisa buscara reconstruir su imagen orientándose hacia el modelaje profesional, y en ese proceso comenzó a trasladarse gradualmente a Río de Janeiro, donde esperaba encontrar mejores oportunidades
oportunidades en el mundo del espectáculo. No obstante, la transición fue compleja, dado que mientras intentaba reinsertarse, aún seguía atada a su oficio de dama de compañía, frecuentando eventos y círculos de alta sociedad, donde coincidían empresarios y figuras grandes del fútbol nacional, a quien intentaba captar como clientes. En el año 2007 surgió el rumor de que Elisa Zamudio viajó a Portugal para conocer a Cristiano Ronaldo, quien en ese momento ya era famoso por jugar en el Manchester United, y durante ese viaje perdió su pasaporte y por eso tuvo que pedir un permiso especial para poder regresar a Brasil meses después. Entre 2008 y 2009 se sabe que Elisa volvió a Europa ya con sus documentos en regla, y en ese periodo algunos medios dijeron que asistía a partidos donde jugaba CR7 y empezaron los rumores de que tenían algún tipo de relación, pero ella misma habló de eso en una entrevista donde confirmó que sí lo conoció y que tuvieron un encuentro, pero dijo que no fue algo importante, solo algo breve, e incluso mostró una foto juntos como prueba. Fue justo para estas fechas que Elisa conoció a Bruno Fernández de Sousa, el portero del Flamengo que para ese entonces se encontraba en su época dorada con una prominente trayectoria que lo respaldaba, pero que a la vez pasaba por uno de los peores momentos personales en su vida, claro está, esto por problemas que él mismo había provocado. Para este entonces, Bruno estaba pasando por una muy mala situación marital con su esposa y madre de sus dos hijas, Dayan Rodríguez do Carmo Sousa, a quien había conocido cuando prácticamente eran unos niños, y ella estuvo allí junto a él apoyándolo para cumplir sus sueños, salir adelante y formar una familia a su lado. Una historia muy bonita, pero que sin embargo con el éxito no solo llegaron las infidelidades, sino que también ausencia en el hogar y maltrato físico, algo que inicialmente ella justificaba, pues Bruno nació en un contexto familiar extremadamente disfuncional. Él era hijo de delincuentes quienes lo dejaron a su suerte con su abuela paterna a los 3 meses de edad y desaparecieron de su vida hasta que más adelante se acercaron a él cuando supieron sobre su éxito durante su participación en las ligas menores. Por un lado, su madre, Sandra Casillas Sousa, estaba metida en negocios turbios, entre ellos el acaparamiento y tráfico de terrenos, e incluso llegó a ser investigada por un intento de homicidio relacionado con el tráfico de coca, mientras que su padre, Maurílio Fernández de Sousa, que trabajaba como camionero, solía robar a mano armada a todo aquel que se le atravesara, hasta que fue asesinado en 2008 tras un robo a un policía que salió mal. Bruno tenía un carácter muy conflictivo, y este no hizo más que relucir cuando probó las mieles del éxito y la fama, pues desde que llegó a la élite del fútbol brasileño dio de qué hablar. Por ejemplo, durante el Campeonato Mineiro del año 2006 protagonizó un episodio de agresión verbal contra un árbitro, quien consideró la conducta de Bruno tan hostil que llevó el caso ante la justicia civil, y el fallo judicial determinó que este había excedido los límites de la conducta profesional, obligándolo a pagar una indemnización por daños morales cercana a los 20.000 reales. Ese mismo año también fue procesado tras agredir físicamente a un hincha del Fluminense, aunque los detalles y la resolución de este incidente permanecieron bajo secreto. Y si bien estos altercados mostraron el carácter del jugador, su participación en episodios de violencia contra las mujeres servirían como antecedentes de gran relevancia para lo que estaba a punto de ocurrir. En la noche del 9 de julio de 2008, el Flamengo empató 1-1 contra el Atlético Mineiro en Belo Horizonte, pero el que no hayan ganado no detuvo a Bruno de organizar una fiesta en su finca privada en Ribeirão das Neves, a la que asistieron sus compañeros de equipo, Marcinho, Diego Tardelli y Paulo Víctor, y para animar el evento contrataron a un equipo de 15 garotas. Pero dicha fiesta se fue a la ñonga cuando Marcinho exigió hacerle el delicioso a 2 de estas damas sin casco. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Y ante la negativa rotunda de las mujeres, presuntamente las agredió físicamente y las amenazó con una botella de vidrio. Las garotas declararon que en medio de la golpiza otros jugadores intentaron intervenir y se desató una trifulca violenta que dejó a las víctimas con marcas de golpes en los brazos. Una de las víctimas interpuso una demanda exigiendo una indemnización de casi 2 millones de reales, alegando que los jugadores intentaron desacreditarlas para encubrir el hecho, y las consecuencias fueron amplias. El vicepresidente de la directiva del Flamengo sancionó a todos los implicados, reteniendo el 20% de sus salarios, mientras que en el plano personal, la esposa de Bruno, Dayana Rodríguez, solicitó el divorcio, al igual que la esposa de Diego Tardelli.
El proceso del divorcio se llevó de manera interna, ya que de puertas afuera seguían juntos con tal de guardar las apariencias, algo que les importaba mucho porque ya saben, esta era la historia de la pareja que salió del barrio y que se hicieron exitosos juntos y todo lo demás, pero nada de eso evitó que Diane se mudara sola con sus 2 hijas y que Bruno continuara saliendo con Elisa y otras modelos más. Volviendo a la relación entre Elisa y Bruno, no se sabe con claridad el momento preciso en el que se conocieron, pero sí se sabe que fue entre finales de 2008 e inicios de 2009 en Río de Janeiro. Por un lado, se dice que se conocieron en una parrillada en la casa de uno de los compañeros de equipo de Bruno, aunque por otro lado, se dice que se conocieron durante una fiesta de jugadores de fútbol que habían contratado a un grupo de cariñosas para formar una ya sabes, hay un todos contra todos, y esta era una clásica tradición que ojalá vuelva para que Brasil retome a su época dorada en el fútbol, porque ahora que ya no hacen eso, que se cuidan, que se duermen temprano, ya no dan miedo en los mundiales. Había que decirlo, ¿ok? Se habla de que Elisa se había convertido en la amante exclusiva del futbolista y además se rumorea que en una de estas fiestas alocadas, mientras los dos estaban en pleno mete y saca, el gorrito se rompió y aunque no le tomaron mucha importancia al inicio, esto resultaría siendo un detalle que cambiaría la vida de ambos para siempre. Con el pasar del tiempo, la pareja comenzó a verse con más frecuencia y Bruno le pidió a Elisa que abandonara definitivamente cualquier vínculo con su pasado como escort, prometiéndole a cambio estabilidad económica, apoyo y la posibilidad de formar una familia, incluso asegurando que se separaría de su esposa, algo que le sonó bien a Elisa, dado que estas promesas representaban la oportunidad de sentar cabeza y construir una vida distinta junto a él, aunque existen testimonios de amigas de Elisa que comentan que Bruno era agresivo con ella y que en más de una ocasión la llamaba por la madrugada para amenazarla, pero Elisa, capaz por estar enamorada, por sus traumas o por la meta de armar una vida de lujos junto a un futbolista, tendía a justificar estas actitudes diciendo cosas como que él actuaba así porque la amaba. Durante bastante tiempo, la relación entre Elisa y Bruno se manejó de forma muy discreta. No obstante, todo cambió en agosto de 2009, cuando Elisa decidió hablar públicamente y contar que estaba embarazada del futbolista. Y esto no lo hizo porque sí, sino que surgió después de que se enteró de algo que la sorprendió y la dejó sumamente afectada. Y es que, de la nada, por un artículo periodístico en el que entrevistaban a Bruno, descubrió que este tenía una relación con otra mujer llamada Ingrid Calheiros. Para Elisa esto fue como un baldazo de agua fría, porque al quedar embarazada ella creyó, y normal, que iba a formar una familia con Bruno, pero resulta ser que este llevaba cerca de 1 año saliendo con Ingrid e incluso estaban en planes de casarse. Elisa declaró que Bruno ya sabía de la situación desde antes e incluso recordó que cuando ella se lo contó, él le preguntó qué pensaba hacer y ella respondió de manera directa que quería tener al bebé. Y a pesar de eso siguieron viéndose y hablándose como si no hubiera urgencia en resolver el tema, pero con el tiempo la actitud de Bruno empezó a cambiar. Primero se volvió distante, luego dejó de responder sus llamadas y finalmente empezó a tratarla de manera fría y despectiva. Por su lado, Bruno tomó la decisión que toma todo hombre que es infiel, y esta es negarlo todo, no solo rechazando ser el padre del niño, sino llegando a decir que ni siquiera conocía a Elisa, y los medios de comunicación alimentaban el conflicto, tratándolo como si fuese una historia de espectáculo, casi como una novela en lugar de un problema serio, y cada vez que Elisa hablaba, Bruno respondía que ella estaba loca, insistiendo que solo era una buscafamas que quería su dinero. Mientras todo esto ocurría, la tensión también iba creciendo del lado de Bruno. Él se mostraba cada vez más incómodo y molesto, sobre todo por la exposición pública, y cómo esto además podría afectar su carrera como futbolista y su relación con Ingrid. Pero Elisa se mantenía firme, insistiendo en que Bruno debía reconocer al niño y hacerse responsable económicamente. Y desde su punto de vista, no entendía por qué Bruno negaba una relación que en su momento para ella había sido tan real y evidente.
pero lo que nunca se esperaría sería lo siguiente. El 12 de octubre de 2009, Elisa fue secuestrada y retenida contra su voluntad por Bruno y dos personas cercanas a él, conocidas como Russo y Macarrao, mismos que la agredieron físicamente y la obligaron a tomar pastillas para provocar que su hijo no naciera. Incluso el propio Bruno le apuntó con un arma en la cabeza y la amenazó con que si se atrevía a denunciarlo en la comisaría o a los medios, él la iba a asesinar a ella, a su familia y a todos sus amigos. A pesar de que Elisa bebió las pastillas que le obligaron a consumir y aceptó mantener la boca cerrada con tal de que la dejaran escapar, el bebé sobrevivió y ella salió a los medios de comunicación a denunciar lo ocurrido. Ese mismo año, por razones obvias, Elisa intentó obtener protección legal, pero su solicitud fue rechazada y la jueza a cargo decidió no concederle medidas de protección, ya que, según ella, no existía una relación íntima formal entre Elisa y el portero, lo cual, hermano, no tiene el más mínimo sentido, y es que no solo ya la había amenazado de muerte, sino que hasta ya la había secuestrado, pero según la jueza, aceptar ese pedido podría desvirtuar el propósito de la ley María da Peña, que había sido diseñada para proteger a las víctimas de violencia doméstica, dejando a Elisa sin respaldo legal en un momento delicado. Es decir, que para esta jueza la única forma en que la justicia pudiese actuar es si ella viviese bajo el mismo techo que Bruno, lo cual no tiene el más mínimo sentido tomando en cuenta el historial de este hombre. Tiempo después, el 10 de febrero de 2010, Elisa dio a luz. Esto lo hizo en Sao Paulo y en ese momento vivía en la casa de una amiga. El niño curiosamente fue nombrado igual que su padre, Bruno, y lo llamaron Bruniño. Y mientras esto sucedía, Bruno seguía negando ser el padre, argumentando que no tenía relación seria con Elisa y utilizó su pasado como dama de compañía para desacreditarla, haciendo énfasis en que el muchacho podía ser de cualquiera. Después del nacimiento, Elisa presentó una demanda para que se reconociera la paternidad, y en ese periodo pasó un tiempo en Río de Janeiro con su hijo, hospedándose en hoteles que, según se indica, eran pagados por el propio Bruno. Aún así, el conflicto legal continuó, y ahora ella no solo exigía en los medios que reconociera al niño, sino que también que asumiera una pensión económica, algo que puso contra las cuerdas a Bruno, pues él se encontraba en un momento muy importante para él, porque estaba cerca de ser convocado por la selección brasileña y también de la posibilidad de jugar en el extranjero. Pero todo el escándalo, las denuncias y la exposición mediática redujeron mucho sus posibilidades de lograr esas metas, por lo que, lleno de frustración, decidiría tomar venganza. El 4 de junio de 2010, Macarrao y Jorge Luis Rosasales, primo de Bruno, de entonces 17 años, llegaron a Río de Janeiro y contactaron a Elisa bajo falsos pretextos diciéndole que Bruno quería resolver la situación de la paternidad, posiblemente con un negocio en el que, según Bruno, se iba a hacer la prueba de ADN y de salir positiva le iba a dar manutención y un departamento. Posteriormente la invitaron a la casa de Bruno en el recreo dos bandeirantes, a lo que Elisa, con el bebé de 4 meses de nacido, aceptó, creyendo que se trataba de una reconciliación. Acto seguido se subieron en la camioneta Range Rover que les había prestado Bruno y desde ahí no se supo más de ella. Desde el 5 de junio, Elisa dejó de contestar mensajes y llamadas a familiares y amigas, pues resulta que la mujer estaba privada de su libertad en la zona de Esmeraldas, pero un evento fortuito complicó los planes de los secuestradores, y es que el vehículo Range Rover vinculado a Bruno fue incautado 2 días después por infracciones de tránsito, y para su mala suerte, en la pericia se descubrieron múltiples manchas de sangre humana en la tapicería, 3 compatibles con el ADN de Elisa y otra de un varón no identificado. También se hallaron objetos personales de la mujer, como sus sandalias y sus gafas, siendo el hallazgo clave para que la policía comenzara a tratar el caso como un feminicidio. Casi 3 semanas después de angustia para sus familiares y amigos, el 24 de junio, la policía recibió una denuncia anónima informando del asesinato de Elisa y de que su ropa había sido quemada en la propiedad del portero, ubicada en el condominio Turmanila.
La policía registró el lugar al día siguiente, pero no hallaron pista o rastro alguno. No obstante, 2 días después, el hijo de Elisa fue encontrado en la casa de Daiane de Souza, la ex esposa de Bruno, quien declaró estar con el niño a petición del jugador del Flamengo, por lo que fue arrestada y posteriormente puesta en libertad porque al parecer decía la verdad. Además, cabe destacar que los testigos del lugar confirmaron que Bruno estuvo en la propiedad del 6 al 10 de junio y según los informes, Macarrao llegó al lugar con el niño el 7 de junio. A medida que avanzaba el mes, el cerco policial se estrechaba y el 28 de junio de 2010 la investigación recibió un impulso decisivo gracias al testimonio clave aportado por una amiga de Elisa. Este testigo relató a las autoridades que había logrado comunicarse con Elisa días antes de que su teléfono se muriera y en esa llamada Elisa le confesó que se encontraba en la finca de Bruno junto a Bruniño y que había sido amenazada sintiendo un profundo temor por su vida. Simultáneamente, la revelación de los registros telefónicos obtenidos mediante órdenes judiciales destruyó la coartada del portero, y es que Bruno había declarado ante la prensa y las autoridades que no veía a Elisa desde hacía meses, pero el cruce de antenas telefónicas y registros de llamadas demostraron que Bruno, Macarrao y Elisa estuvieron en las mismas ubicaciones y se mantuvieron en comunicación en todo momento. El 5 de julio de 2010, un giro macabro alertó a las autoridades, ya que se presentó un testigo anónimo que reveló a la policía que un cuerpo había sido arrojado al agua en una laguna conocida como Lago Azuja en Ribeirão das Neves, muy cerca de la propiedad de Bruno. El cuerpo de bomberos y buzos tácticos se desplazaron para investigar, realizando inmersiones y rastreos exhaustivos, pero no había rastro del cuerpo por ningún lado. El punto de quiebre en el caso llegó días después, cuando el primo de 17 años de Bruno decidió hablar. Presionado por la evidencia acumulada, reveló a la policía lo que, según su testimonio, fue lo que realmente le sucedió a Elisa. El joven explicó que Macarrao lo invitó a participar en el traslado de Elisa hacia Belo Horizonte, y antes de salir, Macarrao le pidió que escondiera un arma en el maletero del Range Rover que utilizarían para el viaje. De acuerdo con el relato, Macarrao retiró 3.000 reales de una sucursal bancaria antes de recoger a Elisa en el hotel. Posteriormente, ella subió al vehículo junto a su hijo, a quien colocó en una silla de seguridad. Durante este momento, Jorge, el chico de 17 años, permanecía oculto dentro del automóvil, mientras que Macarrao se encargaba de conducir, y una vez iniciado el trayecto, ocurrió un giro violento. El adolescente se abalanzó desde su escondite hacia el asiento trasero, donde se encontraba Elisa, logrando dominarla, y en ese instante le dijo: "Has perdido, Elisa". Ante la situación, según este muchacho, la mujer reaccionó rápidamente y logró arrebatarle el arma, llegando hasta intentar disparar, pero el arma estaba descargada. Esto desencadenó un forcejeo en el que el adolescente recuperó el arma y golpeó a Elisa 3 veces en la cabeza con la culata, dejándola gravemente herida y en estado semi-inconsciente. Y todo este tema del robo del arma a mí me parece más una excusa para justificar lo que hizo, pero ni modo, sigamos. Después del ataque, el joven cargó el arma y trasladó a Elisa durante la madrugada hasta la propiedad de Bruno. Una vez allí, la mujer fue encerrada en una habitación junto a su hijo, y al día siguiente llegó Sergio Rosasales, otro primo de Bruno, quien asumió la tarea de vigilarla. El 10 de junio de 2010, alrededor de las 11 de la noche, Sergio le comunicó a Elisa que la llevarían a ver un apartamento en Belo Horizonte, lo cual era la narrativa hasta el momento, pero ¿por qué la tendrían secuestrada? Pues seguramente Elisa ya sabía el porqué. Jorge declaró que inicialmente creyó en esa versión, sin embargo pronto notó inconsistencias cuando el grupo no se dirigió a Belo Horizonte, sino a otra propiedad ubicada en Vespasiano. En ese lugar fueron recibidos por Marcos Aparecido dos Santos, alias Bola, un ex policía también conocido como Nenem o Paulista, y según el testimonio, Bola tomó el control de la situación, sujetó a Elisa, le ató los brazos con una cuerda y procedió a estrangularla, causándole la muerte por asfixia, y tras cometer el crimen ordenó a Jorge, Macarrao y Sergio que abandonaran el lugar. En ese momento, Sergio se llevó al hijo de Elisa, ya que no fue capaz de cumplir la orden previa de Bruno de acabar también con la vida del menor. Posteriormente, Bola transportó la bolsa que contenía el cuerpo de la joven hacia una perrera donde habían 4 Rottweilers.
y en ese lugar el cuerpo fue entregado como alimento a los perros, esto con el fin de eliminar la evidencia de una forma muy cruel. Al día siguiente, por iniciativa propia, Jorge limpió el vehículo utilizado, tanto por dentro como por fuera, eliminando posibles rastros. Además, declaró haber presenciado cómo Macarrao llamaba a Bola para preguntarle si había ocultado el cuerpo, y este respondió que había arrojado los restos a los perros y que los huesos que quedaron habían sido cubiertos con cemento en el mismo terreno donde ocurrió el crimen. Meses después, en mayo de 2011, el caso dio un giro inesperado cuando Bruno declaró ante la Asamblea Legislativa de Minas Gerais sobre un supuesto intento de manipulación judicial. Según su testimonio, en febrero de ese mismo año, él trató de casi que sobornar a la jueza María José Sartling y el acuerdo implicaba un pago de 1.5 millones de reales, pero la cosa no le salió como esperaban, ya que la operación no llegó a concretarse debido a que se descubrió una serie de evidencias como correos electrónicos y testimonios que exponían las irregularidades en el caso, y como que la jueza mantenía un estrecho contacto con la familia de Bruno y con la propia Ingrid. Como consecuencia, se formó un escándalo que resultó en que la jueza fuese destituida de su cargo. Curiosamente, Bruno tampoco salió mal parado por querer sobornar, y ya con este caso, la justicia de Brasil me queda a mí por los suelos, porque no solamente salió bien parado de esto, sino que también recuerden que secuestró a Elisa en 2009 y la forzó a la fuerza a que no tuviera el bebé, y aún así por eso no le pasó nada. Y bueno, sus abogados llamaron a este soborno como un habeas corpus, lo cual es un procedimiento completamente legal, pero la forma en la que su equipo trató de llegar a esto, más otros beneficios, es completamente ilegal. El juicio contra Bruno Fernández de Sousa y otros implicados fue programado para el 19 de noviembre de 2012, y en este Macarrao fue condenado a 15 años de prisión, pero su pena fue reducida gracias a la atenuante legal por confesión, y además fue absuelto del cargo de ocultamiento del cuerpo. Por otro lado, resulta que Bruno tenía otra amante más, y esta se llamaba Fernanda Gómez de Castro, y hay evidencia de que esta se quedó con los secuestradores esos días, además de que colaboró activamente en la retención de Elisa y el bebé. Por ello fue encontrada culpable del secuestro y se le dio una condena de 5 años de prisión. Bruno fue declarado como autor intelectual y principal responsable del crimen, y así se le impuso una condena ridícula de 22 años y 3 meses de prisión. Su ex esposa Dayan, quien inicialmente había sido acusada de mantener a Bruniño bajo su custodia, fue luego absuelta, ya que el jurado consideró que había actuado bajo coerción, lo cual me parece correcto, pero lo que sí no me pareció fue que Marcos Aparecido dos Santos, alias Bola, fue declarado culpable y recibió también una mísera condena de 22 años, lo cual me parece muy poco para un ex policía que se dedicaba a lanzarle cuerpos a rottweilers. Debido a que era menor de edad, Jorge no fue juzgado bajo el sistema penal para adultos, y en su lugar se le impuso una medida socioeducativa de internación, recuperando su libertad en septiembre de 2012. Sergio Rosasales, el otro primo de Bruno, mientras esperaba su juicio en libertad, fue asesinado a tiros en agosto de 2012 en Belo Horizonte. En un primer momento se especuló que su muerte había sido una quema de archivo para impedir que declarara. No obstante, las autoridades concluyeron que se trató de un crimen pasional sin relación con el caso de Elisa, y es que tiempo después, una mujer llamada Denilsa Cesario da Silva fue condenada a 13 años de prisión por haber instigado a su pareja a cometer el crimen, alegando que Sergio la había acosado en la vía pública. En octubre de 2018, luego de cumplir tan solo 8 años en prisión, Macarrao obtuvo la libertad condicional y con el tiempo logró reinsertarse parcialmente en la sociedad, y en 2025 se hizo público de que trabajaba como entrenador de porteros en una escuela de fútbol infantil en Pará de Minas. Por otro lado, Bola fue condenado a 12 años adicionales por el asesinato por encargo de Devanir Claudiano Alves, cometido en 2009, y con esto su pena se elevó a 34 años de prisión. En 2017, Bruno salió de prisión gracias a un habeas corpus que presentaron sus abogados, luego de estar tan solo 6 años y 7 meses en prisión, y lo más insólito es que al salir recibiría numerosas ofertas de contrato para que continuara con su carrera de futbolista, y finalmente firmó con el Boa Esporte Club, y luego dijo lo siguiente: "Lo que pasó, pasó. Cometí un error, uno grave, pero en la vida se cometen errores. No soy mala persona. Intentaron enterrar mis sueños por un error, pero le pedí perdón a Dios, así que sigo adelante con mi carrera".
Pero para que no te vayas del video lleno de rabia, recuerda que por más que el sistema judicial en esta parte del mundo sea muchas veces lamentable, la gente da la cara por su país. Y luego de la contratación, el nuevo equipo de Bruno recibió protestas masivas, su página web fue hackeada y lo más grave para la institución, perdieron a casi todos sus patrocinadores principales. Y encima, luego de solo jugar 5 partidos, el tribunal revocó el habeas corpus que lo mantenía en libertad, por lo que Bruno volvió a prisión hasta julio de 2019 y desde ahí volvió a intentar retomar su carrera de futbolista, pero por más de que los dueños de los equipos eran unos sinvergüenzas que no tenían problema en contratar a un asesino, la presión mediática hizo que durara poco en ellos, y el que más pagó los platos rotos fue el Río Branco Fútbol Club, que luego de muchas protestas renunció a su entrenadora del equipo femenino y varios patrocinadores también se retiraron, y todo para nada, porque Bruno ya no jugaba como antes. Además, por este tiempo estaba en régimen semiabierto, es decir, que podía trabajar de día, pero de noche tenía que volver a una unidad penitenciaria para dormir. En enero de 2023, Bruno ya obtendría su libertad condicional, pero ya su carrera como futbolista había terminado. Por ello, para ganarse la vida, se le vio trabajando como repartidor de entregas para una empresa de muebles, lo cual al parecer no le es suficiente para el pago de la pensión alimenticia de su hijo Bruniño, quien lo odia y no lo ve como su padre, sino como un asesino. A pesar de ello, este curiosamente también es portero y le va muy pero que muy bien. Y me alegra porque por más de que solo fue criado por Sonia, su abuela materna, el joven pudo salir adelante. Y en febrero de 2026, a sus 16 años, firmó su primer contrato profesional con el Botafogo. Además, ya ha representado a Brasil en campeonatos juveniles internacionales, lo cual es una barbaridad. Mientras estaba en prisión, Bruno se casó con Ingrid Calheiros, quien ha organizado varias campañas de recolección de fondos en redes sociales para que Bruno evite volver a la cárcel por la gran deuda por manutención que tiene con la abuela de su hijo. Bruno también ha intentado vivir de redes sociales, compartiendo rutinas y productos para deportistas, pero igual internet no perdona, lo cual también le ha prohibido prosperar en este medio. Si te gustó el video te recomiendo el caso de un futbolista brasileño al cual le pareció una buena broma tomarse fotos con una mujer casada luego de ya saben qué, pero para su mala suerte al marido de esa mujer, dicha broma no le haría la misma gracia.